Sumaulio y Tequerenaka, hoy día vamos a ver cómo decimos cuántos familiares tengo yo. Entonces empezamos con un repaso de la familia. Abuelo se dice chatata, abuela hachamama, papá tata, mamá mama, hermana cuyaca, hermano gilata, tío ipu, la tía ipa, bebé o niño guagua. Y primo o prima es hilaku, ¿ya? Estas son palabras comunes para la familia, por eso las que estamos practicando más con ellas. A ver, para decir que es mi familia, mi papá, mi mamá, etcétera, digo el familiar terminado con jawa, que significa es mi, esa terminación jawa, que es mío, ¿ya? Por ejemplo, decir es mi papá, tata jawa, es mi hermano, hilata jawa, es mi abuela, sería Hachamajawa. Es mi mamá, Mamajawa. Es mi hermana, Uyakajawa. Es mi abuelo, Hachatatajawa. No se olviden la terminación Jawa, significa que es mío. Y la clase anterior vimos también cómo decir el nombre. Mi nombre, en primer lugar, sería Satatua, que significa me llamo. Dicen entonces su nombre de ustedes y después Satatua, me llamo. En Aymara siempre se coloca el verbo al final, pero por eso decimos primero el nombre. Por ejemplo, ella va a decir, me llamo Ana, sería Ana Satatua, me llamo Ana. Como digo en Aymara, me llamo Pablo, Pablo Satatua. Y me llamo Rosa, Rosa Satatua. Y para decir el nombre de otra persona, va a ser con Satawa, se llama. Entonces decimos el nombre, después Satawa, tanto se llama. Por ejemplo, el niñito se llama Marco. Entonces decimos Marco Satawa. Recuerden, primero el nombre. ¿Cómo decimos se llama Pedro? Pedro Satawa. ¿Se llama Paula? Paula Satawa. ¿Y se llama Julia? Julia Satawa. Ya, la casa de hoy día, entonces vamos a ver cuántos familiares tengo. Entonces empezamos diciendo que para decir que tengo algo yo, cualquier cosa, por ejemplo, una mascota o un auto, termino cualquier cosa con la terminación nitua. El verbo tener no funciona como un verbo independiente, no está aparte, no es una palabra sola, sino como una terminación, como lo que hemos visto varias veces antes. Entonces, si termino algo con nitua, indica que yo tengo eso. Entonces, por ejemplo, si ella pregunta, Hilatanitati, hermano tienes, ¿o tienes hermano? Y él quiere responder, va a decir que sí. Entonces va a decir familiar, de nuevo como antes habíamos visto, terminado con nitua. Nitua tengo. Por ejemplo, Hilata nitua, hermano tengo. Hilata hermano, nitua tengo, hermano tengo. O decimos más comúnmente nosotros decir tengo hermano. Entonces familiar primero, después la raíz del verbo tener que es ni y después la terminación tua que indique que soy yo. Yo tengo. Hilata nitua, hermano tengo o tengo hermano. A ver, ¿cómo sería tengo tío? ¿Cómo decimos tío? ¿Hilaku o ipu? Es ipu. Y el tener, verbo tener, era ni, y como yo tengo, es tua, ipu, ni tua. Y tengo prima, sería entonces en este caso, hilaku, ni tua. Primo tengo o tengo primo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diríamos? Tengo abuelo.
Hachatatanitwa. Tengo tía, Ipanitwa. Tengo papá, Tatanitwa. Tengo hermano, Hilatanitwa. Tengo abuela, Hachamamanitwa. Ya, ahora entonces para decir cuántos tengo, solamente voy a tener que ocupar los números del 1 al 10. 1 maya, 2 paya, 3 quimsa, 4 pusi, 5 pesca, 6 sojta, 7 pacalco, 8 quince calco, 9 yatunca y 10 tunca. Eso lo hemos visto desde el primer año. Así que, ya, ¿quién puede decirme cuántos helados tengo yo? Contemos. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, sojta, pacalco, quimsacalco. Bien. A ver, contemos las estrellas de mar. ¿Cuántas son? Maya, paya, quimsa, pusi, pusi. Y las chelitas, ¿cuántas hay? Maya, paya, quimsa, pusi, pesca y sojta. ¿Y los baldes? ¿Cuántos baldes hay acá? Contemos. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, sojta, pacalco, quimsacalco, yatunca, 9. Entonces, para decir que tengo algo, vamos a decirlo simplemente diciendo, por ejemplo, preguntando caucanitasa. Cauca es cuánto, nita indica que tienes, y esa terminación sa indica que también es pregunta. Caucanitasa, ¿cuántos tienes? La respuesta más sencilla sería con nito, lo que vimos recién. Por ejemplo, si digo maya, paya, quinza, pusi, lo termino con las sílabas nitua. El número terminó con nitua. Maya, paya, pusi, nitua. Pusinitua, 4 tengo o tengo 4. Rápidamente, como digo, tengo 3. Maya, paya, quimsa, nitua. Como digo, tengo 5. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, nitua. Y acá, ¿cuántos son? Son 7. Como digo, tengo 7. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, socta, pacalco, nitua. Igual como vimos recién, entonces solamente tengo que terminar la palabra con nitua para decir que tengo eso. Entonces, vamos a combinar. Yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuántos hermanos, cuántos tíos, cuántos parientes tengo yo? Voy a preguntar, Cauca, ¿cuánto? Cuyacanitasa. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Entonces, para responder, quizá vamos a agregar lo mismo que habíamos visto antes, familiar terminado con nitua, pero empezamos diciendo el número. Por ejemplo, vamos a contar, ¿cuánto tiene? Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, sojta. Sojta. Después cuyaca, la familiar, que sea cuyaca, la misma que la pregunta, cuyaca. Y después nitua, la terminación nitua que tengo. 6 hermanas tengo. O tengo 6 hermanas. Ya. ¿Cómo sería entonces acá? En colores, lo mismo que vimos antes. La raíz, el sufijo verbal, sería socta, cuyaca, el familiar. Ni, tua. Recuerda que tua, cuando termina oración con tua, indico que soy yo, lo que yo tengo o yo soy. O como decía antes, yo me llamo Satatua. ¿Ya? 6 hermanas tengo. O tengo 6 hermanas. Socta, cuyaca, ni tua. Tengo 6 hermanas. A ver, entonces, ¿cómo decimos acá? 3 tíos tengo. Creo que el mismo orden. 3 tíos tengo. Sería Kimsa Ipu Nitua. Kimsa Ipu Nitua. ¿Cómo digo? Tengo 2 hermanos. Paya Hilata Nitua. Y tengo una hermana. Primero el número es familiar Nitua. Una hermana tengo. Maya Cuyaca Nitua. Maya Cuyaca Nitua. Y
tengo 4 primos, sería Pusi Hilaku Nitua. Maya Paya 15 Pusi. Primo Hilaku. Y determinación Nitua para decir que tengo. Pusi Hilaku Nitua. Bien, eso es. La tarea que le voy a encargar para la próxima semana va a ser esta. Van a escribir un saludo en Aymara a cualquier pariente para el día, tarde o noche. Y después decir su nombre en Aymara. Cada oración la van a escribir en Aymara primero, después en español, para que vea yo, compruebe que lo están haciendo bien. Pueden hacerlo en el PowerPoint que está acá, este mismo que le voy a mandar, o en su cuaderno, le sacan una foto y la envían a este correo que está acá, a mi correo, lenguaymara.mariaflores@gmail.com. ¿Ya? No se olviden detalle, coloquen su nombre y apellido y además van a incluir acá el curso que que están ustedes, que sería en este caso cuarto. Ya, entonces en la primera van a decir un saludo a cualquier persona, cualquier pariente que lo que hemos visto, tío, tía, primo, abuelo, guagua, etcétera, cualquiera, abuelos, mamá, papá, cualquier persona, y después lo traducen a español. Y en la segunda van a decir su nombre de ustedes mismos en Aymara y lo traducen acá en español. ¿Ya? Nada más. Acá les dejo el vocabulario de los saludos que hemos visto. Sumauro, Sumajaipo o Sumaruma. Ustedes eligen cualquiera. Y no se olvide que al principio ya vimos cuáles son los familiares que hemos visto hasta ahora. Ahí está el vocabulario al principio de esta presentación. Y no se olviden que también acá hay un ejemplo de cómo se estructuran y cómo se dice en la oración de Aymara. Eso. Jique sin cama, Guaguanaca, espero que hagan la tarea porque al final es parte de una nota también. Quiero tener eso, cómo van ustedes comprendiendo lo que estamos viendo en Aymara. Jique sin cama, Guaguanaca, hasta que nos veamos pronto. Niños, niñas. Jique sin cama.